Por la noche, cuando el ruido del día se apacigua y el silencio se extiende suavemente por la casa, Mary enciende una pequeña lámpara sobre una vieja cómoda de madera. A su lado hay una fotografía de su esposo, el hombre con quien ha compartido casi toda su vida. Sus amables ojos la miran desde la imagen en blanco y negro, y en su corazón surge una ola de recuerdos. Se sienta en una silla y, como ha hecho durante muchos años, comienza a susurrar las palabras que solo ella conoce. Es su oración personal. No es un rezo aprendido, ni eclesiástico, sino un llanto vivo, cálido, dirigido directamente a él. Muchas noches, Mary pasa así. No se cuestiona si son las palabras correctas. Simplemente habla con él, recuerda, pide perdón por pequeñas ofensas y agradece por los años que han pasado juntos. Se ha convertido en una necesidad, no solo en un hábito. Cada vez que pronuncia esa oración, siente como si él estuviera cerca. Su voz suena suave, pero está llena de emoción. Contiene amor, dolor y ternura infinita. Es su manera de estar cerca, incluso cuando la distancia parece insuperable. Esos momentos son familiares para muchos. Cuando una persona querida se va, no solo queda la tristeza, sino también las palabras que no se dijeron, los toques que no se concretaron, las miradas que ahora faltan. Nos hacemos la misma pregunta: ¿acaso nos escucha ahora? ¿Siente que rezamos por él, que lo recordamos y amamos? Esta pregunta no se disipa, porque el vínculo que existía en vida no desaparece con el cuerpo. Continúa viviendo, delicado, invisible, pero muy real. Mary ha vivido diferentes etapas, ha tenido lágrimas y períodos en los que no encontró fuerzas para rezar. Hubo días en los que todo parecía sin sentido, pero con el tiempo, la oración se convirtió en su ancla. No solo la consolaba, le devolvía la sensación de que el amor no se desvanecía. Mary contó que a veces, después de rezar, sentía una ligera fragancia de lavanda en la habitación, la misma que usaba su esposo, o como si alguien suavemente la tocara en el hombro, como si la abrazara. No se lo contó a nadie, por miedo a parecer extraña, pero en el fondo de su alma sabía. No era una coincidencia, era una señal, era una respuesta, y aunque no se podía probar, lo sentía en cada célula de su corazón. Por eso continuó, día tras día, palabra por palabra, noche tras noche. La oración se convirtió para Mary no solo en un acto de memoria, sino también en una forma de continuar amando. Es su conversación silenciosa con el alma que la ayuda a no rendirse, porque incluso si el cuerpo se ha ido, el amor permanece, y junto con él, la esperanza de que aún nos escuchan. La pérdida de un ser querido siempre deja muchas preguntas, y una de las más importantes es: ¿qué le sucede al alma después de la muerte? ¿Dónde está ahora? ¿Puede sentir, escuchar, responder? Esta pregunta se agudiza especialmente cuando hay algo no dicho en el corazón, cuando no se tuvo la oportunidad de despedirse, de decir lo más importante, de abrazar por última vez. Las personas que han sufrido una pérdida, de forma intuitiva, comienzan a dirigirse a los que se han ido, mentalmente, en oración, en silencio. Esto ocurre casi automáticamente, como si el alma buscara por sí misma la manera de continuar el diálogo que se interrumpió. Así le ocurrió a Joseph. Después de la muerte de su hermana, él se sentaba cada noche en el viejo porche de su casa familiar y hablaba en voz alta con ella, como si ella aún estuviera allí. No era especialmente religioso, pero sentía que esas conversaciones tenían significado. Le hacía preguntas, recordaba su infancia
contaba cómo estaban los sobrinos. Poco a poco, esas noches se convirtieron en parte de su vida, como si la conexión entre ellos no se hubiera interrumpido. Comenzó a notar que después de tales charlas se sentía más ligero, más tranquilo. Aparentemente, solo eran palabras al vacío, pero algo dentro de él cambiaba. Estas historias no son raras. Las personas cuentan cómo, al rezar por sus seres queridos, comienzan a sentir su presencia. Algunos los ven en sueños, otros de repente sienten un olor familiar que no se puede explicar. No siempre son señales estruendosas, a menudo son sutiles, casi imperceptibles, pero llegan precisamente cuando el corazón está abierto. Muchos ancianos estadounidenses comparten recuerdos de cómo los abuelos les enseñaron a rezar por los fallecidos. Entonces, en su infancia, parecía solo un ritual, pero ahora, al perder a sus seres queridos, de repente comprenden cuán importantes son esos momentos. Surgió la siguiente pregunta: ¿para qué rezar por un alma si ya ha dejado este mundo? En la tradición cristiana, así como en otras culturas, se considera que el alma continúa existiendo después de la muerte y pasa por ciertas etapas de purificación, introspección, perdón. La oración de una persona viva puede ayudar a esa alma en su transición, apoyarla, aliviar su camino. Así como en vida, el alma siente amor, aceptación y cuidado. ¿Y qué puede ser más fuerte que una oración sincera, llena de calidez? Además, la oración es importante para quien la pronuncia. Se convierte en una forma de expresar amor, de soltar el dolor, de perdonar y ser perdonado. En esta práctica no hay nada formal. No se necesitan palabras memorizadas. Con suficiente sinceridad es suficiente. El alma, al dejar el cuerpo, ya no nos escucha como antes, pero capta algo más profundo que las palabras: la intención, los sentimientos, la energía. Y si la oración emana del amor, encuentra su camino. Mary, al igual que Joseph, no buscaban respuestas en libros. Simplemente sentían que sus palabras significaban algo importante, que la oración no es solo memoria, es una continuación del vínculo y quizás una manera de decir aquello que no se logró en vida. A veces, las palabras no son necesarias para transmitir lo esencial. La oración no es solo un sonido o un texto pronunciado en voz alta. Es, ante todo, un flujo de energía que emana del corazón. Cuando una persona reza por un fallecido, literalmente envía un impulso de amor, cuidado y luz. El alma, incluso estando fuera del cuerpo físico, puede sentir esta energía. No percibe las palabras, sino lo que hay detrás de ellas. Por eso, la oración sincera tiene tal fuerza. Después de la muerte de un ser querido, las personas suelen sentir una necesidad interna de hacer algo por aquellos que ya no están cerca. Ya no podemos traer una taza de té, ya no podemos llamar, preguntar cómo están, pero nos queda la posibilidad de transmitir nuestro amor a través de la oración. Esta energía trasciende nuestro mundo y el alma siente que la recuerdan, que la aman, que no está olvidada. Es como una carta escrita al cielo. Puede que no obtenga una respuesta escrita, pero será leída. La historia de John es un ejemplo vívido. Después de la muerte de su esposa, no encontraba su lugar. Habían vivido juntos casi 40 años, y su pérdida fue un duro golpe para él. John no sabía cómo lidiar con esto. Comenzó a ir a la iglesia, aunque antes no lo hacía. Allí escuchó un pensamiento simple: el alma a la que se le habla con amor necesariamente lo siente. Desde ese momento, comenzó a recitar cada noche una breve oración por su esposa. Las palabras eran sencillas:
más parecidas a una conversación. A veces, simplemente se sentaba en silencio, recordando los mejores momentos de su vida juntos. Y una noche, después de unos meses, se despertó en medio de la noche, sintiendo que había alguien en la habitación. No había miedo, ni ansiedad. Por el contrario, paz. Sintió una ligera fragancia de su perfume y un calor, como si alguien le hubiera puesto una mano en el hombro. Se dio cuenta, ella estaba cerca. Estos casos no se pueden probar científicamente, pero se repiten una y otra vez. Las personas sienten la presencia de los que se han ido cuando rezan, especialmente si lo hacen sinceramente, con el corazón abierto. La energía del amor es la más pura y fuerte. No necesita pruebas y no se rige por la lógica. El alma, en otra dimensión, siente precisamente eso. Aquí radica la respuesta a la pregunta: ¿cómo reacciona el alma a la oración? Reacciona con silencio, en el cual se siente la presencia. Responde con la tranquilidad que llega después de las lágrimas. Responde con un dulce sueño, donde todo parece vivo. El alma responde con una luz que de repente aparece por dentro, cuando, aparentemente, todo se ha apagado. Y todo esto es porque la energía del amor no desaparece, encuentra su camino. Hay casos en que el alma no puede dejar de inmediato el nivel terrenal. Esto no ocurre por castigo o algo aterrador, sino porque queda inquietud, dolor o un sentido de incompletitud. A veces, una persona se va de repente, sin tener la oportunidad de despedirse, otras veces con rencor o preocupación por quienes quedaron. En tales situaciones, la oración de los seres queridos puede convertirse en ese puente que ayuda al alma a avanzar hacia la luz, hacia la paz. Cuando rezamos, especialmente con la intención de soltar, perdonar y desear paz al alma, es como si le abriéramos una puerta. El alma capta esta energía de apoyo y amor, y este puede ser el paso decisivo en su camino. Esto es especialmente importante si en vida las relaciones fueron complicadas. Entonces, la oración se convierte en un verdadero acto de sanación, tanto para el vivo como para el fallecido. Karen estuvo enojada con su padre durante mucho tiempo. Era un hombre estricto, la criticaba a menudo, y en el fondo de su alma acumuló muchas ofensas. Cuando él se fue, ella no asistió al funeral. Pasaron unos años, y ya convertida en madre, comenzó a sentir una pesada carga interna. Era como si algo le impidiera disfrutar plenamente de la vida. Acudió a un psicólogo, pero no hubo mejoras. Entonces, una vecina anciana le recomendó que intentara rezar, no como ritual, sino como una conversación personal, como un diálogo interno con su padre. Al principio, le resultó difícil, pero con el tiempo, las palabras comenzaron a fluir por sí solas. Pedía perdón, soltaba el dolor, decía que perdonaba y agradecía. Después de unas semanas, Karen sintió alivio por primera vez en mucho tiempo. Luego soñó con su padre, sonriente, tranquilo, mirándola en silencio. Desde entonces, comenzó a recitar una breve oración por su alma cada noche, no desde un sentimiento de culpa, sino con el entendimiento de que ahora tenían una nueva forma de estar en paz, a través de la luz, y no a través del dolor. Estas historias muestran cuán profunda puede ser la conexión entre los mundos. El alma, incluso sin un cuerpo físico, aún puede sentir, especialmente si está atrapada entre niveles, y el amor expresado en la oración tiene el poder de liberar. No siempre sabemos en qué estado se fue una persona, pero la oración es un medio para darle una oportunidad de encontrar paz. No se trata de magia ni de misticismo,
sino de un simple gesto humano: desear bienestar, pedir perdón, soltar. A veces, todo lo que el alma necesita es escuchar de nosotros: te amo, eres libre, ve a la luz. Estas palabras, dichas con sinceridad, pueden cambiar no solo el camino del alma, sino también nuestra propia vida. Cuando una persona se va de esta vida, no solo quedan recuerdos y fotografías, a menudo también quedan emociones no resueltas: dolor, rencor, culpa. Pasa que algo no se expresó, no se perdonó, o que la relación en vida fue tensa. Todo esto puede convertirse en un nudo que continúa incluso después de la muerte. El alma se va, pero la conexión energética permanece. Y si ese nudo no se deshace, puede obstaculizar tanto el viaje del alma como el de quien se queda. Aquí es donde la oración juega un papel especial. Puede suavemente y con cuidado limpiar esa conexión, hacerla luminosa. El perdón es uno de los estados más poderosos a los que podemos llegar. La oración en la que suena el perdón tiene un poder especial. Cuando pedimos perdón a un alma, o por el contrario, le perdonamos por el dolor causado, ocurre una liberación energética. El alma a la que se dirigen estas palabras siente que la aceptan tal como era, y eso significa que la sueltan, y el alma obtiene la oportunidad de avanzar sin el peso de la culpa o los recuerdos difíciles. William no pudo perdonar a su hermana por un viejo conflicto familiar durante mucho tiempo. No se hablaban desde hacía varios años, y se enteró de su muerte ya después de las exequias. Intentaba no pensar en ello, pero el rencor estaba profundamente arraigado en él. Pasó el tiempo y un día se encontró con una vieja fotografía donde eran niños. De repente, una ola de arrepentimiento lo abrazó. Se dio cuenta de que ahora no podía cambiar nada, pero al menos podía decir lo que no le había dicho en vida. Desde esa noche, comenzó a rezar, no de acuerdo a un canon, ni con un libro. Simplemente hablaba con ella, recordando lo bueno, perdonando, soltando. Poco a poco, en su corazón comenzó a surgir un sentimiento de ligereza, como si algo dentro de él se estuviera estirando. Así actúa el poder purificador de la oración. Liberamos a nosotros mismos y a quienes se han ido. Reconocemos que todos tienen sus debilidades, errores y malentendidos, pero el amor es más fuerte. A través de la oración, uno desata ese nudo kármico que impide avanzar. A veces, esto se acompaña de sueños, y otras veces simplemente con la sensación de que es más fácil respirar. Pero el resultado siempre es el mismo. Llega la paz interna. Las conexiones energéticas entre las personas no desaparecen tras la muerte, permanecen, y podemos hacerlas luminosas y puras. La oración por el alma, con perdón, agradecimiento y aceptación, es como un rayo de luz que ilumina el camino tanto para el que se va como para el que se queda. Es una oportunidad para completar aquello que no se pudo en vida. Y en esto radica la gran fuerza del amor, que continúa actuando incluso más allá del tiempo. Después de la oración, a menudo ocurren cosas que son difíciles de explicar con la lógica habitual. Algunas personas notan una extraña coincidencia. Otros sienten de repente un calor en la habitación. Algunos ven sueños inusuales. Todo esto podría atribuirse a la imaginación si no fuera por las repetidas historias de personas de diferentes partes del país, especialmente aquellas que han atravesado el dolor de la pérdida y continúan la conexión espiritual con los que se han ido. Susan, una mujer cerca de los 60 años de Ohio, perdió a su mejor amiga en su juventud. Las décadas pasaron, pero cada año, en el cumpleaños de su amiga, ella ponía flores
frente a su fotografía y oraba. Era su tradición, simple y silenciosa. Un día, después de una oración así, Susan decidió limpiar una vieja caja donde guardaba sus notas escolares. Entre cuadernos y cartas antiguas, de repente encontró una nota de su amiga, olvidada hace mucho tiempo. En ella había palabras cálidas y una frase que Susan todavía recuerda de memoria. Siempre estaré cerca, incluso si no lo notas. Encontrar esta nota ese día la consideró no una coincidencia. Tal respuesta no es raro. Las almas a las que enviamos amor y luz a través de la oración pueden manifestarse en nuestras vidas de diferentes maneras, no necesariamente como algo místico o aterrador. Puede ser una canción favorita que suena de repente en la radio, o un pájaro que se posa en la ventana justo en el momento en que se está pensando en él, o aquel aroma de perfume que había desaparecido hace tiempo de su casa, pero aparece por unos segundos. Muchos cuentan de sueños, donde los fallecidos vienen no como fantasmas, sino como seres vivos. Hablan, sonríen, abrazan. Estos sueños son muy vívidos, y después de ellos hay una sensación de comunicación real. Tales momentos son como la confirmación de que el alma escuchó la oración, que está cerca y agradecida. Y lo más sorprendente es que tales señales suelen llegar justo después de la práctica de la oración. Hay casos en que la persona no esperaba ninguna respuesta, simplemente rezaba desde el corazón, sin pedir nada, y entonces llegaba la respuesta. Puede ser la sensación de que la habitación se ha iluminado, o de repente desaparece un peso en el alma que ha persistido durante años. A veces, la persona nota que la ansiedad que había sentido durante mucho tiempo, de repente, se ha desvanecido. Eso también es una respuesta de algún tipo, porque el alma, al sentir cuidado, puede enviar una ola de calma a cambio. Es importante entender que estas señales no son fantasías ni coincidencias, son manifestaciones de lo profunda y viva que puede ser la conexión entre las almas. La oración es como una carta que será leída, y las señales son como una respuesta suave. Estoy aquí, te siento, gracias. Aunque sean apenas perceptibles, son invaluables para aquellos que buscan consuelo. Para muchos, la cuestión de la religión se convierte en un obstáculo. La gente duda. ¿Es correcto que rece? ¿Necesito leer palabras especiales? ¿Recibirá mi oración el alma si no voy a la iglesia? Pero la verdad es que la forma de la súplica no es tan importante como su esencia. La oración no es un examen sobre el conocimiento de textos sagrados. Es una conversación del corazón con el alma, y el alma no siente pertenencia religiosa, sino sinceridad. Larry, un hombre de unos 70 años, creció en una familia donde la religión no jugaba un papel importante. Sus padres rara vez hablaban de Dios, y él no iba a la iglesia. Cuando su hermano falleció, con quien había estado muy cerca, Larry sintió un vacío que no podía llenar con rutinas. No sabía qué hacer, no sabía cómo despedirse, siguiendo las reglas. Pero un día, simplemente se sentó junto a la ventana y comenzó a hablar en su mente con su hermano. Recordaba, pedía perdón por no siempre haber estado presente. Agradecía por los momentos que pasaron juntos. Esto no era una oración en el sentido clásico, pero era una súplica llena de luz y bondad. Desde ese día, comenzó a hacer esto cada noche, y algo dentro de él comenzó a cambiar. La tensión se fue y se sintió más tranquilo. Sentía que la conexión entre ellos no se había cortado. Más tarde, durante una conversación con una vecina que era muy creyente, compartió sus sentimientos. Ella dijo, «Estás rezando, simplemente a tu manera. Dios escucha todos los corazones,
no solo aquellos que saben las oraciones de memoria. Estas palabras se grabaron en su vida. Es importante recordar esto. El alma no necesita muros de iglesia, velas o rituales especiales. El alma necesita ser recordada con amor, y no importa quién seas, católico, protestante o simplemente alguien que nunca pensó en la religión. La oración es energía de amor, enviada sin condiciones. Cuando una persona dice, te recuerdo, te amo, perdóname por si te ofendí, gracias por todo, ya está rezando, ya está creando lo que tiene poder. Muchos confunden la oración con formalidad. Piensan que sin las palabras correctas no será escuchada, pero el alma percibe lo que está más allá del sonido. Son los sentimientos, las intenciones, las vibraciones. Eso es lo que llega a donde están aquellos que se han ido. Incluso si solo sostienes una fotografía en silencio y recuerdas con amor, eso ya es una oración. Lo principal es ser sincero, no tener miedo de decir palabras simples, no posponer para después. Las almas, al igual que las personas, valoran los sentimientos genuinos, y estas oraciones, sinceras, cálidas, sin un ceremonial ostentoso, tienen un verdadero impacto. Crean el puente entre los mundos, por el cual tanto los vivos como los fallecidos pueden volver a tocarse, aunque sea por un momento. Pero de verdad, en la vida, hay momentos en que parece que todo se desmorona. La pérdida de un ser querido es una de las pruebas más difíciles. Te arranca de la tierra, te obliga a reevaluar todo lo que alguna vez pareció importante, pero en esta oscuridad, todos tienen una fuente tranquila de luz. Es la oración, y aunque suene incierta, aunque las palabras se confundan, se convierte en lo que ayuda a seguir viviendo. Para Meg, que perdió a su marido después de 40 años de vida en común, la oración fue una salvación. Al principio, simplemente se sentaba en la silla y miraba al vacío. La casa, que alguna vez estuvo llena de voces y movimiento, ahora parecía muerta. Sus manos mecánicamente preparaban el té, recogían los platos, pero su corazón estaba vacío. Sus hijos vivían en otros estados, y ni siquiera las conversaciones con ellos le ofrecían consuelo. Un día, escuchó por la radio un programa donde hablaban sobre el poder de la oración, sobre cómo las palabras dichas con amor pueden sanar. No lo creyó de inmediato, pero esa noche lo intentó. Simplemente se sentó frente a la fotografía de su marido y dijo, «Te extraño, me haces falta, gracias por haber estado a mi lado». Eran palabras simples, pero después de ellas, sintió por primera vez en mucho tiempo que su interior se llenaba de calor. Así comenzó su propia tradición de oración. Cada noche se dirigía a él, a veces con lágrimas, a veces con una sonrisa, y poco a poco fue sintiendo cómo el dolor se desvanecía, cómo se hacía presente la paz interna. La oración se convirtió no solo en una forma de expresar sus sentimientos, sino también en un apoyo. Le ayudó a Meg a volver a sentirse viva. La oración no solo apoya al alma del fallecido, sana el corazón de quien queda, ayuda a sobrellevar la soledad, a lidiar con la culpa, a dejar ir el miedo. Es como una conversación que la muerte no puede interrumpir. La oración crea un espacio donde se puede ser uno mismo, con todos sus sentimientos, palabras y silencios. Precisamente en este espacio, el alma encuentra paz y la persona esperanza. Para aquellos que temen que su oración quede sin respuesta, es importante recordar, la respuesta no siempre llega en la forma que esperamos. A veces es solo una sensación de que es más fácil. A veces es una sonrisa en la memoria, un olor, un recuerdo que llega de repente y calienta el corazón.
Todo esto son pequeñas señales de que los escuchan, que su amor no se ha perdido, que entre usted y el alma a la que se dirige todavía existe un puente. Y aunque hayan pasado muchos años, nunca es tarde para empezar a rezar, nunca es tarde para decir, fuiste importante para mí, te amo, no te olvido. Estas palabras son simples, pero portan una increíble fuerza. Son capaces de iluminar el camino, y no solo del alma, sino también del propio, porque el amor, expresado en voz alta, incluso en una habitación vacía, siempre encuentra su camino. Gracias por estar con nosotros y por haber visto este video hasta el final. Si este tema resonó en tu corazón, apóyanos con tu suscripción para no perderte nuevos episodios. Además, nos sería muy valioso que dejaras un comentario. ¿Sientes la presencia de tus seres queridos después de orar? Comparte tu experiencia. Tal vez tus palabras ayuden a alguien a encontrar consuelo.